8 de la mañana, 45 minutos, y como siempre es hora de la columna de política internacional. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y en línea está con nosotros Agustina Bordigoni. Agus, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muy Bienvenida. bien, muy bien. Bueno, Agus, vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, porque, a ver, hay una nueva ofensiva por parte de Rusia y esto ha generado las alertas, las alarmas, pero el presidente de Ucrania ya ha marcado su postura, que será defenderse a toda costa. Sí, bueno, mucho se habla de que la guerra en realidad inició como su segunda etapa, digamos. Estamos en una segunda etapa de la guerra, concentrada sobre todo en la región del Donbass, que era lo que nosotros al principio explicábamos que era uno de los motivos por los cuales Rusia invadía Ucrania, ¿no? Por la región del Donbass, que está compuesta, entre otras, por las ciudades de Donetsk y Lugansk, que desde 2014 se proclaman como repúblicas separatistas. En esa parte es sobre todo en donde ahora está concentrada la guerra, es decir, el ejército ruso se replegó por unos días, se reorganizó y inició, digamos, de vuelta o concentró más bien su ofensiva en esta región del Donbass, ¿no? Con objetivos que parecen un poco menos ambiciosos que lo que pensábamos al principio, ¿no? Cuando hablábamos un poco de que hasta quería hacerse el control de Kiev, que algunos interpretan que esta nueva fase de la guerra tiene que ver con que no pudo hacerse con el control de Kiev, Rusia, y hacer que el presidente saliera. Entonces, bueno, la guerra está concentrada ahora sobre todo en Donetsk y Lugansk, ¿no? Y algunos dicen va a ser una guerra. Si es así, si se concentra en esta región, va a ser una guerra más larga y más sangrienta. Recordemos que la guerra ya ahí, y no con estos actores, no con esta dimensión, pero ya en esta región existe o está presente desde 2014. Agus, este tipo de conflictos, los que se avecinan, ¿no? A ver, si Rusia consigue su propósito, que es atacar esta zona que hoy parece ser un poco la más fuerte, la más atrincherada tal vez, ¿podríamos empezar a pensar en un dominio absoluto de Rusia para con Ucrania y tal vez empezar a pensar en el fin de la guerra? Es decir, bueno, el cometido se ha logrado, hay que pensar en otra estrategia, en el fin de este conflicto bélico. Bueno, yo creo que si se concentra en esta región, o sea, por un lado está también la ciudad de Mariupol, que es donde está, digamos, dominando Rusia ahora, y lo que pide es que Ucrania se repliegue de ahí, que no ha pasado, porque como bien decías vos recién, Zelensky dijo, nosotros vamos a pelear hasta el último momento, pero si la guerra se concentra en esta región del Donbass, que Mariupol tiene que ver porque sería como el paso de entrada a estas repúblicas separatistas, ¿no? Si la guerra continúa, va a depender de varios factores, ¿no? De varios factores. Uno de esos factores es, primero, cuánto va a durar la guerra, digamos, va a depender de la participación de cómo maneje cada uno de los bandos esa guerra, en esa región, ¿no? En la región tenemos un ejército ucraniano que quizás está más acostumbrado a combatir en ese lugar, y tenemos una Rusia que está por ahí un poco más desgastada de la guerra que Ucrania, que está recibiendo ayuda de otros países, de la Unión Europea, de Estados Unidos. Si la guerra dura más tiempo y Ucrania logra tener esa ayuda, sostener esa ayuda de la Unión Europea, de la OTAN, de Estados Unidos, es probable que tenga alguna ventaja Ucrania sobre Rusia, una Rusia que está un poco más desgastada, cuya economía también está más desgastada, ¿no? Si la guerra es corta, puede que haya una solución más rápida y más proclive a Rusia, ¿no? Pero todo va a depender de cómo se comporten en este momento los ejércitos. Vemos también un ejército de Ucrania más motivado, porque está defendiendo precisamente su territorio, ¿no? Y un ejército ruso un poco más desmotivado en cuanto precisamente al ejército, ¿no? Y a un presidente de Ucrania un poco también más presente, o más presente como figura, que Putin, digamos, que hace como declaraciones un poco más cortas, o por lo menos es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Zelensky logró de alguna manera dominar un poco la información que nosotros recibimos y que recibe todo el mundo acerca de lo que está pasando. Agustina, digo, ¿se piensa que Rusia todavía no ha mostrado todo su poderío, todo su arsenal, todas sus armas? Digo, como que más allá del desgaste que pueda tener, Rusia no ha mostrado su poderío.
exactamente, una de las cosas de las que dependerá también quién resulte vencedor es que Rusia muestre todo su potencial, que use sus armas nucleares, sus armas químicas, ¿no? De eso va a depender un poco también, más allá de que Ucrania tenga ayuda internacional, el uso de armas químicas, un arma nuclear, bueno, lógicamente inclinaría la balanza para otro lado. Por supuesto que Rusia no lo ha mostrado, ha amenazado con eso, pero todavía no mostró todo su potencial. Su potencial a nivel ejército tampoco está reforzando su presencia en la región del Donbass, pero bueno, digo, si esta guerra continúa en el tiempo, si no utiliza esas armas químicas, si Ucrania logra el apoyo de otros países como de la Unión Europea, que es una cosa a la que está tendiendo también porque está acelerando los papeles para poder unirse a la Unión Europea, bueno, la balanza puede inclinarse para uno u otro lado. Como decías bien recién, no ha mostrado Rusia todo su potencial militar, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Bien. Agus, la Tercera Guerra Mundial, se ha planteado este título en varios medios. ¿Es más cercana de lo que creemos o es más lejana de lo que creemos? Bueno, en realidad lo que muchos dicen es que estos combates en esta zona, en la región del Donbass, van a ser más parecidos a los de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque son más largos, no son operaciones cortas como Rusia hizo en Kiev o en otros lugares en donde intentó ingresar rápido y salir rápido, ¿no? En esta región los combates van a ser más largos, más sangrientos y como en una guerra mundial hay intereses, hay digamos actores que están por fuera de estos dos, ¿no? Que no solamente están Rusia, Ucrania, sino también está la OTAN, está Estados Unidos, está la Unión Europea, ¿no? Hay otros países interviniendo. Entonces, en ese sentido se puede hablar de una guerra mundial. Yo creo que es más, digamos, sería más de la Tercera Guerra Mundial, porque hay muchas guerras en el mundo en las que intervienen diferentes intereses. Tenemos la guerra de Siria también, ¿no? Que la guerra de Siria en algún momento se habló de que era una mini guerra mundial, ¿no? Por los intereses que estaban metidos en esa guerra. En este caso se habla de digamos, un combate parecido a lo que fue la Segunda Guerra Mundial por la duración que pueden tener y por las causas, por las consecuencias que pueden causar. De hecho, hoy Naciones Unidas dijo que son más de casi 5 millones las personas refugiadas que ya generó este conflicto, ¿no? Agus, yo digo, no es una pregunta, pero lo dejo planteado, lo dejo en la mesa, digo, y cada vez se habla más de esto, ¿no? Y la gente no entiende. Dice, ¿cómo hay otras personas en el mundo u otras empresas que se beneficien por la guerra y que han ganado mucho dinero por la guerra? Bueno, nada, lo dejo ahí y también lo traigo a nivel nacional, ¿no? Porque en las últimas horas Alberto Fernández con su ministro de Economía han anunciado que, bueno, se crea un impuesto por, obviamente, y tiene que ver y está ligado a la guerra, ¿no? Pero bueno, esto da para mucho más, pero digo, es tremendo, ¿no? Porque hay otros que gracias a la guerra se benefician, ¿no? Y bueno, y ganan mucho dinero. Yo creo que sí, pero son unos pocos y que lo que tenemos que tener como conclusión siempre es que una guerra no es beneficiosa para nadie. Y lo vemos con estos 5 millones de personas que se tienen que ir, con más de 20.000 muertos. Entonces me parece que sí, hay empresas que se pueden beneficiar, sobre todo las que se dedican a la venta de armas, por ejemplo, pero me parece que lo que tenemos que tener como conclusión siempre y en la mente siempre es que una guerra no beneficia a nadie. Eso sí. Gracias, Agus. Hasta la próxima. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Agustina Bordigoni y la columna de Política Internacional. Toda la actualidad la encontrás acá.